Nuestras emociones como seres humanos están influenciadas sin duda por la caída que el ser humano tuvo en el pecado. O sea, estamos en un estado humano desordenado, ¿sí? De desorden. Pero cuando llega Cristo a nuestras vidas comenzamos a entrar en el orden. Pero hay un área donde tenemos que permitir que el Señor meta la mano. Hay muchas, pero una de estas, que es el tema que viene a continuación, es el tema de las emociones, porque nuestras emociones como seres humanos están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando me refiero a emociones es el enojo, la amargura, el explotar, o sea, emociones que se desbordan, ¿sí? Y son emociones que tenemos que aprender a ordenarlas, ¿sí? A controlarlas. Y todo pastor debe llegar al punto de poner en orden, en una buena medida, sus emociones. No podemos desbordarnos, porque cuando las emociones nos gobiernan o se desbordan, lo más seguro es que nos lleven al desorden, ¿sí? Y eso sin duda va a afectar nuestro ministerio, afecta a nuestra familia, afecta a nuestro ministerio. Y la Biblia nos enseña que nuestras emociones deben de estar controladas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen así debe ser? Sí. Entonces, para hablarnos de poniendo en orden nuestras emociones, el pastor Álvaro Camarena. Pueden tomar su lugar. Denle un aplauso al Señor por la vida de Alvarito. Gracias. Sí, perdón, sorry. Álvaro predica como yo, o sea, con el pedestal. Buen discípulo. Sí, predico como él, pero más abajito. Pues muy buenas tardes, hermanos. De verdad es así como un anhelo durante todo el año, sobre todo cuando se va acercando estas fechas, el estar aquí, pues es ver a tantos hermanos amados y consiervos. A lo largo del año muchas experiencias compartimos en ese grupo que nos bendice tanto. Y bueno, se llega la fecha y aquí estamos. Así que les damos un abrazo de las iglesias del Bajío y pues vamos a poner en orden nuestras emociones. Le quiero pedir, si me acompaña, solamente como una referencia, vamos a leer Gálatas 4, capítulo 4, versículo 19. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo se refiere de esta manera a esta iglesia. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y bueno, lo que podemos ver inicialmente es la preocupación, una preocupación un poquito angustiante o angustiosa del apóstol Pablo al comprobar pues un grado de inmadurez y de fluctuación en esta iglesia, una iglesia que habiendo sido enseñada en los más puros fundamentos de la doctrina en Cristo, estos hermanos de Galacia, al dejarse llevar por sus sentidos, por sus emociones, quizás derivadas incluso de alguna expectativa, les fue fácil dejarse influenciar
con argumentos que les fascinaron, les cautivaron. También se traduce como hechizaron. Y esta fascinación les alejó del camino, les apartó de las claras convicciones de la verdad a la cual ya se habían rendido. Y eso también les distrajo del propósito de Jesucristo al formar ya parte de su iglesia. En Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y mire, leer estos pasajes para quienes hemos reconocido la gracia del Señor, pues hasta resulta como absurdo que una iglesia formada como ya estaba se hubiese desviado de esa manera. Sin embargo, lamentablemente es algo común en quienes, cuando no están bien afirmados en los fundamentos de la fe cristiana, o no tienen control sobre su estado emocional, anímico, sentimental, se dejan fascinar por algo o por alguien. Si damos una mirada a los temas de este congreso, vamos a ver que todos tienen que ver con la respuesta o las evidencias externas que vamos a dar a lo que aprendamos sobre el orden de Dios. Y yo sé que no va a ser solamente sobre el ámbito del ministerio, también sobre todo nuestro entorno de vida. O sea, la palabra nos va a cambiar muchos conceptos, muchas formas de pensamiento, y sobre todo como ministros. Pero este tema en especial, mis hermanos, está considerado dentro del contexto natural del hombre, que se revela en cada situación que afecta a su entorno de vida, pero en base a su estado anímico, sentimental y emocional. Estoy hablando de lo que es íntimamente expuesto cuando tú eres agredido o influenciado o seducido. Y como siervos de Dios, todas estas llamémosle emociones, estados, deben ser puestos en orden, porque esto es lo que origina precisamente las respuestas, las decisiones y las actitudes que como pastores tenemos que dar en cada situación que se presenta. También como padres de familia y como esposos. Por tanto, esto no depende ya tanto del conocimiento bíblico que tengas o de la experiencia. O sea, ¿es importante el conocimiento? Sí. Estar experimentando, ir creciendo, progresando también. Pero esto depende más de la sensibilidad, de la dirección del Espíritu Santo, que es lo que te va a permitir un equilibrio moral y espiritual para poner orden en tus estados de ánimo, tus sentimientos y tus emociones, que es lo que va a determinar lo que tú vas a expresar ante todo tu entorno. Inicialmente voy a mencionar como una forma de plataforma, de base, algunos conceptos doctrinales que muy conocidos, que me facilitarán la exposición del tema poniendo en orden nuestras emociones. En principio, como cristianos sabemos que al llegar a la fe, a partir del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo comienza en cada redimido un proceso espiritual de santificación, purificación, por medio de la confrontación y discernimiento de la palabra. Eso lo sabemos todos, ¿cierto o no? Ahora, este proceso es permanente y constante, jamás va a terminar, al menos en esta tierra. ¿Cuál es el propósito? Llevar al creyente a madurar moral y espiritualmente, para que, entre otras cosas, a su tiempo y conforme al propósito de Dios le sirva. Y cuando en el corazón del creyente, en este caso ya enfocado al siervo o al pastor, hay una necesidad de conocer más del Señor, el Señor va disponiendo en ese corazón una intención de caminar en su voluntad y en consecuencia se va formando el carácter de Cristo en él. Este es el progreso, este es el caminar. Por otra parte, también sabemos que fuimos creados por Dios de manera tripartita: cuerpo, alma y espíritu. De las tres,
aunque el cuerpo es la única evidencia física y tangible del hombre, este no tiene autonomía en sí mismo, que no sean las funciones fisiológicas que están perfectamente diseñadas por Dios. El alma, ese lugar intangible, es donde radica la esencia misma de la persona. Y el espíritu, como aliento de vida de Dios, pues entre otras cosas, muchas cosas, nos permite relacionarnos con Él, entender su palabra y hasta poder obedecerla. Sin embargo, es ahí en el alma donde se define el carácter de la persona y es la que controla emociones, sentimientos, que determinan las decisiones, como también las actividades del cuerpo, porque el cuerpo viene siendo una forma de instrumento o vehículo del alma. En el alma sabemos que radica la mente, el intelecto, la capacidad de pensar, de aprender. En el alma se refleja la personalidad que da identidad a la persona, es lo que te hace diferente a los demás. En el alma, metafóricamente, reside el corazón como centro de las expresiones emocionales, sentimentales, estados anímicos, y ahí es donde se gesta, se estimula toda reacción, sea virtuosa o pecaminosa. Y esto va a afectar tu entorno para bien o para mal, porque ahí se gestan las pasiones sexuales, las angustias, la inquietud, el desconcierto, temor, también amor, alegría, afecto, compasión, lealtad, infidelidad, ira, traición, enojo, odio, vergüenza, tristeza, ternura, misericordia, codicia, venganza, ambición, avaricia, bondad, entre muchísimas más. Entonces, este predominio del alma hace que toda reacción, toda intención y decisión del hombre, en este caso, ya específicamente del pastor, dependan o estén sujetas a sus estados anímicos, sentimientos y emociones. Y esto va a ser dependiendo de cómo todo esto le controle a él o estos mismos lo controlen a él. ¿Cómo controla usted sus emociones, sus sentimientos y estados anímicos? ¿O cómo todas estas variantes sentimentales o de su intimidad lo están a usted influyendo? Entonces vamos a ver ahora que solamente la superioridad del Espíritu de Dios puede lograr en el pastor ese control. Y eso es lo que conocemos como el carácter de Cristo, lo que conocemos también como fruto del Espíritu. De ahí la importancia o un interés personal que debemos tener como pastores y tiene que ser un reconocimiento honesto, mis hermanos, de la verdadera condición del corazón. En este caso, de tu corazón, de mi corazón como pastor. Pero a la luz de la Escritura, mis hermanos, no de alguna conveniencia personal o justificación particular, porque eso es precisamente lo que desafina, lo que desordena la vida de cada uno de nosotros. Si consideramos que los sentimientos están íntimamente relacionados con lo que las personas o las cosas representan para cada uno, ahí es donde están los sentimientos. Y las emociones dependen de las circunstancias o de las situaciones que se van presentando. De manera que si nosotros no controlamos ni sentimientos ni emociones, nuestros estados anímicos se van a desordenar. Y eso nos va a llevar a caer, a fallar, a pecar. Por eso el salmista rogó de esta manera: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es el Salmo 26:2. Fíjese, escudriñar, probar y examinar, en el hebreo bakhan, son vocablos sinónimos que en su conjunto son usados en la minería. Yo vivo en Guanajuato y era una ciudad esencialmente antes minera. Estos conceptos identificaban el proceso donde los metales en breña son triturados, fundidos, para sacar escoria y descubrir el metal precioso. Y eso es lo que está diciendo David: escudriñame, pruébame, examíname, tritúrame.
De manera que no basta con la buena voluntad, el esfuerzo o la disposición que alguno tengamos o todos tengamos de llevar a cabo una vida ordenada como creyentes y como siervos de Dios. Es preciso que nuestro corazón constantemente sea escudriñado, examinado y probado. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero por Dios, no por nosotros mismos. Solo así será posible una verdadera limpieza interior de todo lo que te pueda evitar servir en el amor y la obediencia que tienes a tu Señor, porque tú dices que amas a Dios, ¿o no? Y edificando a la iglesia, con todo el orden que se requiere en nuestro ministerio. De hecho, la Escritura nos lo menciona así, en 1 de Juan 3:20. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, tu corazón pues de alguna manera se puede hacer evidente en cierta moral, pero mayor que nuestro corazón es Dios. Dice, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, Él se va a encargar de hacerlo. Y nosotros tenemos que encargarnos de obedecer lo que Él examine y lo que Él exponga, de manera que no permitas que un emocional exceso de confianza te haga confiar en un corazón que siempre buscará elevar el ego o satisfacer oscuras intenciones aparentemente ocultas. Porque todos las tenemos, mis hermanos. Alguien podría decir que no tiene intenciones ocultas. Recuerde que el corazón, al ser engañoso, fraudulento, tramposo, mentiroso, perverso, desleal, malicioso, corrupto y deshonesto, entre otras inmoralidades más, siempre te llevará por delante. O sea, siempre te sacará ventaja. Jeremías lo dijo de esta manera: tortuoso es el corazón, es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Jeremías 17:9. De manera que si por ser pastor alguno cree que puede confiar en sus sentidos, sus juicios y emociones, sin escuchar la voz del Espíritu y el consejo de Dios, pues va a sufrir las consecuencias de sus propios desvaríos. Y hará evidente una carencia del carácter de Cristo. No estará todavía formado en Él, o no está en el proceso, algo lo está deteniendo. Porque quienes hemos sido llamados y privilegiados con el ministerio de servir en la obra del Señor, como pastores, como guías espirituales de una iglesia, mi hermano, o de la iglesia, redimida con la sangre de Cristo. Si no lo hacemos de esa manera, siempre habremos de hacerlo, cuando lo hacemos a nuestra manera, no va a ser conforme a las normas y el orden de Dios. ¿Cuáles son las formas como el Señor nos ha establecido el ministerio? ¿Qué involucra? Pues un pastoreo responsable de predicar una sana enseñanza de la palabra, la guianza y el cuidado de su iglesia, establecer imparcialmente el orden de Dios entre los miembros, sin importar la relación que tengamos con cada uno de ellos. Bueno, todo esto nos va a permitir ahorita considerar 3 áreas donde el carácter y el dominio propio del pastor debe de estar por encima de toda motivación sensual o emocional, para evitar cualquier desviación del propósito por el cual hemos sido precisamente puestos como guías, proveedores y protectores de la iglesia, porque ese es el trabajo del pastor: guiar, proveer y proteger, guardando todo orden establecido en la Escritura. Ahora, ¿cuáles son estos 3 puntos? Que puede haber más. El personal, el área personal, que trata con las evidencias de la integridad y el fruto espiritual en el carácter y vida del pastor. El área familiar, en primer lugar, la íntima relación con su esposa. Segundo, el cuidado y dirección a sus hijos. Tercero, una prudente separación ministerio-familia. Y la ministerial, o sea, su desarrollo pastoral, sus relaciones con la iglesia, su predicación,
su doctrina y la elección y capacitación de servidores para poder establecer en cada ellos el orden de Dios. De manera que en el área personal hay un principio muy importante para el pastor. Y mire, hace rato el pastor Chuy dijo que podíamos hablar con libertad y nos íbamos a aguantar porque estamos a petit comité, o sea, entre nosotros. Entonces, ¿van a aguantar? Pues aunque no aguanten, pues la verdad. El pastor me dijo que hiciera mi trabajo. En el área personal hay un principio importante para nosotros. Y mire, tenemos que estar conscientes y convencidos de nuestras debilidades. Punto número 1. De nuestra vulnerabilidad. Y jamás pretender presentarnos ni a la iglesia, mucho menos ante el Señor, como gigantes espirituales. Eso no es posible. De hecho, además de no ser cierto, la Escritura enseña algo importante. Solo es hiriendo al pastor como las ovejas son dispersadas, para que sean presas de los depredadores. Entonces, ¿esto en qué nos convierte? En blanco de las acechanzas del enemigo. Y si no somos conscientes de la fragilidad y de nuestra dependencia al Señor, si no estamos bien cimentados, si las convicciones de fe no están bien establecidas, ni las del orden de Dios, y esto tiene que ser en nuestra vida en todo sentido, será más propenso a caer. Así que, contrario a sentirnos especiales, mis hermanos, debemos aprender a depender de Dios. Y sin pretender jamás hacer de la gracia un derecho. La gracia es gracia. No es un instrumento de vanagloria o para exaltación personal. En 2 Corintios 12, del 1 al 5, no lo voy a leer, pero solamente les voy a describir cómo él con humildad habla acerca de la gloria que Dios le permite experimentar. Cuando fue elevado al tercer cielo. Sin embargo, él jamás se atrevió siquiera ni a mencionarse como quien tuvo esa gracia. Y además jamás tuvo el ánimo de alardear o vanagloriarse por lo que vivió. Fue un hombre humilde, que le daba la gloria a Dios. De hecho, cuando el Señor, incluso consciente en su vida algo que le incomodaba sobremanera, solamente se atrevió a rogar que se lo quitara, ese aguijón. Y después de la respuesta de Dios, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, simplemente lo que hizo Pablo fue aceptar su condición, su naturaleza, y se regocijó en todas esas debilidades. ¿Para qué? Porque él entendió que solo así se iba a poder manifestar el poder de Cristo, iba a reposar en él, o sea, que se manifestara en él la gloria de Dios. Aquí cabe la primera reflexión, mis hermanos. Muy personal. Esto es íntimo, esto cada quien lo tiene que reflexionar. ¿Podríamos reconocer cómo andamos de vanidad? ¿Cómo andamos de ego, de orgullo? Así como, por ejemplo, para evitar la jactancia o el alarde de la gracia que Dios derrama en tu vida como pastor. Derrama en el ministerio que el Señor te ha permitido servir. Ese progreso espiritual, esos avances en la obra, ese desarrollo de tu familia o bendiciones incluso económicas que por supuesto sabemos solamente son evidencias de la gracia y de la fidelidad de Dios. Sin embargo, qué fácil es pretender en algunos dar la gloria a Dios, o sea, pretender dar la gloria a Dios, pero haciendo alarde de esas bendiciones. Algo que además de ser falsa humildad, es inmoral ante Dios y ofensivo a la iglesia. Porque nosotros somos servidores. No estamos para ser servidos ni para vanagloriarnos de lo que no es nuestro. Entonces, ¿cómo manejar esos destellos de gloria? Así como Pablo, que nos permite experimentar, pero que un traicionero corazón quiere dejar entrever como si dependiera de su capacidad personal, carisma, o incluso hasta merecimiento, y no de la misericordiosa gracia de Dios. Son reflexiones que tenemos que hacernos. Porque mire, si bien contamos con los recursos del Señor, porque sabemos que contamos con todo su respaldo,
Siempre va a ser prudente guardar el corazón de lo que sabemos como creyentes y siervos, el enemigo usará para hacernos caer. Porque sí sabemos, mis hermanos, lo que nos puede hacer caer. Sabemos lo que es el pecado. Nadie podría decir, yo no sé lo que es el pecado, yo no sé qué es hacer las cosas malas. Es como decir, ¿quién es mi semejante? Primera de Juan 2:16. Aquí establece el apóstol todo lo que nos puede hacer caer, de hecho. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo, o sea, lo mundano, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y mire, ¿quién no ha predicado este texto? Todos lo hemos predicado. ¿Por qué? Porque es de los más usados en la enseñanza de la santidad. Paradójicamente, fíjese, el índice de caídas, deserciones y bajas de pastores por inmoralidad son por su descuido personal ante este tipo de tentaciones. Y una buena razón para descuidarse es olvidar que no por ser pastores dejamos de ser ovejas de Dios. Mire, así como ser cristianos no nos convierte en gente buena, sino en gente perdonada, bajo la gracia de Dios, igualmente cuando un redimido es llamado a servir, en este caso como pastor, no es ni por ser especial, ni por fuerte, ni por méritos personales, sino por la gracia y voluntad de su Señor. ¿Lo cree? Yo también. Como que están así muy... Dijeron que se valía. Alguien me tendrá que defender. Por tanto, el compromiso y responsabilidad de aferrarse a las enseñanzas del Maestro, nuestro Señor Jesús, son vitales para la vida ministerial. Convencidos, muy convencidos, mi hermano, que apartados de Jesucristo nada somos. Y de ahí hacer nuestros todos los valiosos consejos que escuchamos en la Biblia. En este caso, los que Pablo le hacía a sus discípulos, a sus Timoteos, como hace rato mencionaba Armando. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo. Voy a ver, ahorita nada más voy a leer esa pequeña frase. Ten cuidado de ti mismo porque cuando los sentimientos te traicionan, las emociones se desbordan, se alteran los sentidos y eso te lleva fácilmente a fluctuantes estados de ánimo. Y aquí hay un punto que por su trascendencia es importante, pero casi no se toca. Porque mire, así como hay pastores de actitudes soberbias, prepotentes, incluso elitistas, también por otra parte están los que se menosprecian, se deprimen e incluso hasta se condenan. Y todo es el ánimo del pastor. E influye, no solamente a él mismo, a su casa y a la iglesia. Quienes, por ejemplo, han caído en tristeza o frustración, cuando consideran cómo a pesar de su esfuerzo, recursos invertidos, largos tiempos de oración, las cosas no resultan como las han planeado. Están considerando que dependen de ellos los desarrollos y el resultado, y no de Dios. O que como el sacerdote Asaf, han tenido momentos de duda en cuanto a la fidelidad del Señor al ver la prosperidad de los impíos. Y no me estoy refiriendo a quienes no conocen al Señor. Me estoy refiriendo a los malos ministros que manipulan la palabra, engañan y se enriquecen. Y hay quienes voltean y dicen, ¿pero por qué le va bien? Se frustra. O hay quien se siga culpando por su pasado. Y aunque sabe que ha sido perdonado, se condena y se llega a considerar tan indigno de servir a Dios que se descalifica y hasta ha pensado en tirar la toalla. Reflexione. Los extremos emocionales, mis hermanos, siempre desequilibran y dañan. Por eso, aunque existan circunstancias, recuerdos o alguna otra situación que te quiera llevar a un estado de culpa o exaltación, tienes que desecharlo. Si tu conciencia de siervo está a cuentas con Dios, si estás tranquilo, si sabes que estás haciendo lo correcto, conserva tu temor reverente al Señor, no te condenes y recuerda que nadie es digno
de servir a Dios. Ninguno somos dignos. Pero si estás seguro que Él te llamó, solamente esfuérzate, descansa en su gracia y haz lo que debes hacer. O sea, haz lo que el Señor te dice que hagas. Y solamente Dios conoce los aguijones que ha de permitir en cada uno, porque te los va a permitir. Son necesarios para evitar que el orgullo, la vanidad o la frustración evite que le sirvamos con integridad. Segundo punto, el familiar no difiere nada en cuanto al cuidado y la atención que debe representar al pastor. Y mire, es un punto que si él no establece las prioridades y el orden de Dios entre su casa y la iglesia, se puede convertir en lo más álgido y difícil para cumplir. Entonces, lo primero debe ser una sabia y prudente distancia entre ministerio y familia, algo verdaderamente necesario por el alto grado sentimental y emocional que en el pastor generan sus seres queridos al tratarse de las personas que ama o que más ama. Y si consideramos el terreno ministerial al interior de la iglesia, yo me voy a concretar a hacer unas apreciaciones con todo respeto, esperando que sean de utilidad o incluso hasta a algunos les dé paz. Miren, en primera instancia es muy sano saber esto, que cuando un creyente consagrado a servir a Dios es llamado y ordenado para ejercer el pastorado, su nombramiento no convierte en automático su casa, es decir, a su familia, en una fábrica de servidores. Ese es algo que afecta mucho a la familia también. Hace rato nos decían tomar servidores porque no queda de otra. Imagínense cuando forman parte de la familia. De ahí la importancia que el pastor tenga una firme convicción de establecer principios de orden de Dios en él, en su casa y en la iglesia, para que los sentimientos hacia su familia, esposa, hijos, algún otro miembro, los hagan ser parciales. Y al establecer principios de orden en casa, esto le librará a él y a su familia de situaciones que para algunos pastores han sido causal de conflictos y desorden en el ejercicio del ministerio, mis hermanos. Bajo este principio, quiero decir algo con todo respeto, que la ordenación de un pastor es personal. Y si bien es prudente y necesario que su esposa esté siempre a su lado y camine con él, ambos deben comprender que un pastor no engendra pastora. ¿Está de acuerdo conmigo? Es decir, si un varón de Dios es ordenado pastor, eso no convierte a su esposa en pastora, aunque nada se lo impide. Si el Señor la llama, y como a él le ha dado ese don para ejercer junto con su esposo el pastorado, o si con el tiempo el Señor la incorpora. Jamás olvidemos que el llamado de Dios a servir es personal, conforme al don espiritual concedido por el Señor Jesús, y como todos los dones se evalúan por el fruto, por su efecto. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por tanto, así como hay pastoras que el Señor ha llamado a servir en ese ministerio al lado de su esposo, hay esposas de pastor. A veces hasta con una actividad dentro de la iglesia, aunque no necesariamente. Sin embargo, por diversas causas, no sé, conveniencias, intereses, no es atractivo, al ser una costumbre que se deriva incluso de una errada creencia o doctrina que solo se sirve a Dios en el ámbito congregacional. Mire, necesitamos considerar algo. Todo nacido de Dios, al ser sellado con el Espíritu Santo, es un siervo potencial.
pero en donde el Señor le plazca, donde lo quiera usar para la obra de extensión de su reino. Y hay una importante misión, un especial ministerio de ser solamente la esposa de un pastor. Mire cómo lo estoy expresando. Pero que como todo servicio a Dios no puede ser ni menospreciable, ni minimizado, antes al contrario. Mire, ser ayuda de un verdadero pastor no es sencillo ni fácil. Nada más considere su carácter. Considere sus aprensiones por servir a la iglesia. ¿Quién paga primero los platos rotos? Diga con confianza. Ahora dígalo con convicción, todos. ¿Es ella o no? Mire, necesitamos reconocer, qué bueno que están allá, si no me hubieran aplaudido, me hubiera vanagloriado. Mire, necesitamos reconocer la importancia de ese ministerio silencioso, sufrido y la mayor de las veces oculto, pero que sostiene, alienta y permite ejercer al pastor su ministerio con paz y libertad. Es respetuoso. Entonces, si la esposa no ha sido llamada al ministerio, el pastorado junto con su esposo, le voy a dar un consejo. O sea, aquí cada quien que agarre. Es prudente decirlo a la iglesia, porque debido a ese patrón, más bien congregacional o denominacional, son los mismos hermanos los que intentan identificar como pastor a la esposa del pastor. Y usted llega con su esposa de invitado a algún lugar y por automático le dicen pastora. En el ministerio en el Bajío está tan establecido esto que las hermanas que no han sido llamadas a este trabajo se presentan y no soy pastor, yo vengo acompañándolo a él es el pastor, yo soy su esposa. Y no les cuesta trabajo. Porque esto debe ser bajo la comprensión que cuando la actividad ministerial en la iglesia se lleva a cabo fuera del orden de Dios, los resultados difícilmente serán conforme al propósito por el cual el Señor dejó establecido un cuerpo ordenado en la tierra. Y cuando se da mayor importancia a las obras, siempre estará latente el riesgo de disfrazar el activismo religioso de falsa espiritualidad, haciendo de lado la edificación de la iglesia, como también el hacer discípulos para la obra del ministerio, porque nos estamos enfocando mal. De manera que si el pastor, movido por sus sentimientos, sea el amor que tiene a su esposa, el deseo que se iba con él, o para evitar conflictos y discusiones, permite que ella asuma actividades pastorales sin el llamado y el don de Dios, mi hermano, el Espíritu sacará la realidad a la luz algún día. Cuando nosotros llegamos a cualquier espacio, a cualquier lugar, notamos quién tiene la autoridad. Puede ser un lugar, una oficina, un negocio, una empresa, un hogar o una congregación. Entonces, si sabemos que cuando el varón cede a su mujer su autoridad, obligaciones y derechos en casa, rompe el orden establecido por Dios y ese hogar está en riesgo de convertirse en un matriarcado con todo el mal que esto implica, imagínese esto dentro de la iglesia. Recordemos algo, el pecado por el cual Adán fue demandado y castigado por Dios, tanto él como toda la humanidad y la tierra, no fue precisamente por comer del fruto prohibido de la mano de Eva. Esa ya fue la consecuencia. Su pecado consistió en obedecer la voz de su mujer, menospreciando, ignorando y haciendo de lado deliberadamente un mandamiento de Dios. Así se lee en Génesis 3:17. Por tanto, aunque la esposa, fíjese, haya sido llamada a servir en el pastorado junto con usted, por orden y cuidado de ella misma, tanto su ministerio como las actividades congregacionales que ella desarrolle deben ser acordadas y supervisadas por él, porque en la iglesia, así como para todos los servidores, para ella, él es su pastor y su autoridad espiritual. ¿Sí está también de acuerdo con eso?
Y esto no nos hace en no es una actividad machista ni misógena, mis hermanos, es orden. El orden de Dios en la familia sí establece que es en casa donde su esposa debe ocupar el primer lugar. Ahí sí, mi hermano. Y debe entender que como varón, antes de ser pastor, es esposo, con todos los deberes que el Señor demanda como cabeza de hogar. Amarla como Cristo amó a la iglesia, no ser áspero por ella, darle honor como vaso más frágil. Todo eso hay que cumplirlo, pero allí. Igualmente este principio es para con los hijos. Estamos hablando de la familia. El pastor debe evitar que sus sentimientos le traicionen, sea porque ellos deseen servir, por presión de la esposa o por el deseo de presumir hijos cristianos comprometidos con la obra, aunque estos no lo sean. Porque cuando cede a sus sentimientos, sus emociones por el hecho de ver a sus hijos sirviendo a Dios, a veces no solo justifican su mundanalidad y cubren sus pecados, sino que en esa condición los incorporan a la obra y para colmo como líderes, aparentando lo que no son. También es en casa donde el pastor habrá de cumplir con sus hijos como varón, como padre responsable de dar ejemplo, atender y suplir necesidades, brindarles tiempo, guiándolos en los caminos de Dios. Dentro de los requisitos de un pastor, en 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, pero con toda honestidad, no a la fuerza, no exasperando. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y mire, gobierno es sinónimo de orden. Entonces, que gobierne, que ordene bien su propia casa, su casa y su familia, independientemente de que algunos sean cristianos o no, esa es su casa. Por tanto, si el pastor establece el orden en casa, en cada miembro, mientras esté viviendo bajo su techo, tiene que ser de acuerdo a los principios morales del Señor. Y así es como va a tener la autoridad moral también para cuidar y proteger la iglesia de Dios. O sea, porque el orden es gobernar bien la casa y cuidar la iglesia. ¿Ya vio que se gobierna y que se cuida? Es lamentable ver pastores desatendiendo aún sus deberes primordiales en casa, descuidando la disciplina de sus hijos, pero sí pretender gobernar la iglesia, incluso de manera intransigente. O tener en la iglesia actitudes y palabras de amor, cuidado, atención y misericordia, cosas que su familia desconoce por completo. Esa condición coloquialmente la conocemos en México como ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Porque como varón eres padre, pero como ministro de Dios eres pastor de tus hijos. Entonces, si son creyentes, con sabiduría y por amor a ellos, debes aceptar que como todo congregante necesitan aprender, madurar, hasta que el Señor les llame a servir. Es muy lamentable ver pastores irreverentes, sin temor de Dios, deshonrando el ministerio, ofendiendo al Señor, al imponer a sus hijos en algún ministerio, jóvenes con vidas impías, sin la menor idea de la Escritura y a veces ni el deseo de acercarse a Dios. Pero como necesitan presentar una imagen, incluso hasta tener a quien heredar el reino que se han construido, no les importa tener que aparentar lo que no son delante de la iglesia. Lamentablemente lo más grave ante Dios. Por eso, si tú sabes, pastor, que tu hijo aún no ha nacido de nuevo, no te preocupes. Que sea tu vida la que lo reconcilie con Dios. No lo fuerces, no lo exasperes, mucho menos lo compares con otros. Mejor dale motivos y recursos para llegar al Señor. Permite que tu testimonio como esposo, tu comprensión como padre y tu consagración como pastor hagan su parte. Y confía en el Señor. Intercede por ellos. Espera su respuesta al Evangelio. Otro punto importante en cuanto a familia son los padres. Sobre todo cuando
son creyentes o han servido en la iglesia, con toda la experiencia que tienen. Sin embargo, aunque les debes honra y les amas por lo que representan, eso no debe influir ni en tu ánimo ni en tu trabajo como pastor. Porque si bien su consejo puede ser valioso, también tenemos que reconocer que así como hay padres posesivos que quieren seguir dirigiendo la vida de sus hijos, incluso casados y con nietos, también hay quienes desean intentar influir o incluso dirigir la vida ministerial de su hijo. Estoy hablando generalidades, mi hermano. ¿Y sabe qué es lo más grave? Cuando es el mismo pastor quien, al no haberse emancipado de la autoridad de sus padres, ni como casado, ni como siervo, además de estar fuera del orden de Dios, afecta a la iglesia y el testimonio de la familia pastoral. El último punto, mis hermanos, el área ministerial o desarrollo pastoral. Aquí va a involucrar su relación, su comunicación con la iglesia, la elección y capacitación de servidores, establecer el orden de Dios en cada ministerio, el manejo de la autoridad y la sujeción a la misma, pero de manera especial el cuidado de su doctrina y de su predicación. Una de las necesidades primordiales del hombre ha sido siempre comunicarse, pero es de las más complejas. ¿Por qué? Porque tiene una dificultad natural para comunicarse con sus semejantes. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información, transmitir, recibir ideas con la intención de generar acciones o provocar entendimiento de acuerdo a los mensajes que se transmiten. En el ejercicio del pastorado, la comunicación es vital, desde la predicación del Evangelio, el proceso del discipulado, la predicación de la palabra, la consejería, muchas formas. Pero todo tiene que estar hecho con la actitud adecuada para relacionarse con cada miembro de la iglesia, de acuerdo a la persona. Por eso, cuando los intereses, los sentimientos, el estado anímico o emocional del pastor están por encima de su dominio propio, esto va a hacerse evidente con tratos preferenciales o de menosprecio hacia determinados miembros de la congregación. El apóstol Santiago nos advierte de la gravedad de hacer acepción de personas, porque además de lastimar a la iglesia, afecta también la elección de sus colaboradores. El Señor Jesús nos muestra un ejemplo cuando eligió a sus primeros apóstoles. Él ya había pasado tiempo con ellos, les estaba enseñando, pero como ejemplo a cada discípulo de toda generación pasó una noche de oración ante el Padre. Jamás se permitió hacer algo sin su dirección. ¿Qué nos muestra el Señor Jesús? Que hacer discípulos, además de delicado, esforzado, requiere de gran inversión, porque en las iglesias siempre habrá cantidad de congregantes ansiosos por servir. Sin embargo, si no hay un discipulado completo y responsable, la mayoría, mi hermano, estarán más motivados a servir por su ego, por su vanidad, buscando una plataforma para lucir sus talentos y no por amor al Señor ni a la iglesia. Y si el pastor se deja llevar por intereses y emociones, su evaluación y elección de servidores de la iglesia no será por la consagración que tengan a Dios ni por su condición espiritual, sino por la sumisión a su persona, por el nivel económico, por el talento, o lo más grave, porque alguien les agrade físicamente. Terrenos muy peligrosos que lo llevarán invariablemente a caer. En cuanto al ejercicio de la autoridad, solo mencionaré, porque ese tema lo va a tocar nuestro hermano Lolo, que la mejor manera de ejercerla es cuando tenemos la convicción y necesidad de sujetarnos a nuestras propias autoridades. Y si sabemos que toda autoridad es puesta por Dios, es en su iglesia donde especialmente este principio debe ser puesto en práctica. Sin embargo, sabemos que hay muchos que se complacen en tener autoridad, pero muy pocos que se someten a ella. Referente a la predicación de una sana doctrina, después que el Señor a través de Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, después le dice, y de la doctrina. Tener cuidado de la doctrina es tener respeto reverente en la exposición fiel de la palabra de Dios.
pero cuando las emociones y sentimientos traicionan, se hace fácil manipular la Escritura para beneficiarse de diversas formas deshonestamente. Ahora yo quiero aclarar algo. Un pastor puede caer en esas prácticas sin que necesariamente pertenezca a alguna denominación de doctrinas desviadas como de la prosperidad. No, mis hermanos. De hecho, no se necesita pertenecer a un ministerio con esas características para tener un corazón anhelante de gloria y fortuna. No se necesita. Es decir, aquí, entre nosotros, donde los pastores nos jactamos de predicar una sana doctrina, o lo intentamos, con el único compromiso de obedecer el mandato de predicar el Evangelio y edificar el cuerpo de Cristo, mis hermanos, si el fruto espiritual no se hace evidente en el carácter, si no afirma su dominio propio por encima de sus intereses, emociones, sentimientos, corre el riesgo que así como su trato, también su predicación puede ser arbitraria y parcial. De ahí el riesgo. Hay un peligro en que el púlpito deje de ser un estrado de respeto y temor reverente a la santidad y justicia de Dios, que deje de ser un aposento que abrigue, donde el Evangelio y su consejo sean citados con sabiduría, con amor, con gracia, sazonados con sal, y se convierte en tribuna de un juez injusto, o una plataforma de lucimiento personal, un altar de autoexaltación o escenario para la exposición de frívolas disertaciones con un alto grado de egocentrismo personal. Todo eso es posible. Un foro de sermones inquisitivos y tendenciosos para liberar frustraciones que no alimentan, no edifican, pero sí señalan, incluso ofenden y avergüenzan a quien tuvo a bien confiar en su pastor. O que también se convierte en un ámbito de chantaje para dejar entrever necesidades, haciendo evidente la doble intención de lograr beneficios y su distorsionada manera de percibir el ministerio. Cuando el apóstol Pablo, mis hermanos, confrontó a la iglesia de Galacia sobre su fascinación a los argumentos de los judaizantes, se sobreentiende que había responsables a cargo de la enseñanza en esa iglesia, del cuidado en esa iglesia, del cuidado de la doctrina que habían aprendido de él. Y les dice estar sorprendido a ver cómo esa fascinación les hizo olvidar no solamente lo que habían aprendido, hasta su origen pagano, su cultura, sus raíces de todavía han sido arrancados para ser plantados en la vid verdadera. Se querían judaizar siendo gentiles o viniendo de un pueblo gentil. Quiero comentar esto. Quienes formamos parte del cuerpo ministerial de Casa de Oración, mis hermanos, extendido en el mundo, somos testigos del compromiso con la palabra y el cuidado por sostener una doctrina bíblica en quienes el Señor ha confiado la guianza de este ministerio. Eso lo sabemos. También sabemos de su preocupación por enseñar todo el consejo de Dios a través de seminarios, congresos como este, el Instituto Bíblico, y un especial cuidado por ministrar a las iglesias mediante visitas regionales ahora, para atender personalmente a los pastores locales. También tenemos una declaración de fe y contamos con un acervo impresionante de enseñanzas de las que podemos echar mano gratuitamente para estudiar, aprender y enseñar. Todo ese trabajo, mis hermanos, todo ese esfuerzo que Dios en su gracia permite, no es solamente una inversión espiritual, moral, física y material que nos respalda, también nos da identidad. Sin embargo, es fácil comprobar cómo todavía hay quien se deja fascinar por doctrinas y argumentos que al cautivarles anímica o emocionalmente, los llegan a ser parte de su enseñanza. Y eso es grave, porque incluso hasta recomiendan a la iglesia determinados autores solo porque se oyen bien, al identificar ciertas coincidencias doctrinales, pero que finalmente siempre van a ser tendenciosos. Por eso yo le digo con respeto, pastor, tenga cuidado con la fuente de lo que usted enseña, porque con el tiempo lo que siembre va a cosechar. Recuerde que poca levadura leuda toda la masa, y por eso el Señor tiene para nosotros un gran acervo de donde podemos echar mano. Quiero terminar parafraseando con todo respeto
las palabras de Pablo a la iglesia cristiana en Roma. Así que, hermanos pastores, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su vida ministerial como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un servicio racional, inteligente, no sensual ni emocional. Evite que sus sentimientos, intereses, estados de ánimo y emociones le traicionen y rebasen su amor y lealtad a Jesucristo, a su palabra, a la iglesia y a ese precioso ministerio que ha puesto en sus manos. No olvidemos jamás honrar la obra a la que fuimos llamados para cumplir solamente un propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dejar discípulos, crecimiento, desarrollo sano de la iglesia, edificar, consolar, confrontar, guiar a la iglesia, pero con la verdad, el amor, la misericordia, la integridad y la justicia de la palabra de Dios. Es necesario que tomemos un tiempo para reflexionar cómo está nuestro corazón, qué domina nuestro corazón, qué es lo que está dirigiendo nuestras expresiones hacia los de afuera, familia, iglesia y los que no conocen al Señor. Vamos a orar. Te voy a invitar a que me acompañe a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos estás alimentando de tal manera que nuestra vida está siendo confrontada desde lo más íntimo, ahora desde lo más profundo. Estás tocando las cuerdas del alma, Señor, y nos estás poniendo a reflexionar y a meditar en todo lo que representa, Señor, nuestra condición como pastores, desde lo más íntimo hasta lo que tengamos que expresar, hacia quienes tú nos has puesto a servir. Gracias, Señor, porque estas exhortaciones, estas enseñanzas nos permiten ver tu gracia, tu amor, tu cuidado, la extensión de tu misericordia, y nos estás invitando a la meditación personal para hacer cambios, pero los cambios que tú quieres que se hagan, a entregar lo que tú estás demandando, a dejar de satisfacernos, a dejar de estar viendo siempre de qué manera podemos sacar algún beneficio. Señor, que tú seas glorificado es lo que a nosotros debe movernos, que tu iglesia sea edificada es lo que debe de ser nuestro corazón entregado. Así que, Padre, pues estamos en tus manos, Señor, y que tu palabra siga siendo ese martillo que esté tocando cuerdas sensibles. Síguenos tratando, Señor, síguenos enseñando y guárdanos de todo mal, Señor. Guarda nuestro corazón y que cada uno, Señor, tengamos la capacidad de comprender tus demandas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dios me los bendiga, mis hermanos. Los acompañe.